segunda de Pedro 2. Una carta muy importante para la iglesia, porque estamos en tiempos peligrosos y difíciles, porque hay tantas religiones en el mundo. ¿Saben cuántas religiones hay en India? Bueno, ¿cuántos dioses hay? Más de 300 millones. Y hay miles de religiones en la India. Prácticamente cada el que quiere tiene su propia religión. Inclusive he mencionado antes, hay tiendas donde venden dioses. Va a la tienda y ve todos los dioses que tienen ahí, compra el que le gusta, que se lleva ese a su casa y ese va a adorar. Y dirán que locos están, ¿verdad? Bueno, no crean, porque también en nuestros países sucede casi lo mismo. ¿Cuántos santos hay? Para empezar, hay uno por lo menos para cada día del año, ¿verdad? ¿Cuántas vírgenes hay? Hay muchas también. Claro, sabemos que Jesús solamente tuvo una mamá, se llamaba María, no Guadalupe, no Fátima, no Romualda, no Jacinta, ni María. Solamente tuvo una madre. Pero hay tantas religiones y tantas doctrinas, que por eso la Biblia constantemente nos dice y nos advierte que tengamos cuidado de no ser engañados, porque van a venir falsos maestros, falsos profetas, que van a venir hablando en el nombre de Dios, pero van a traer falsas doctrinas a la iglesia. Y lo vemos por todo el mundo, los vemos en las tantas pastores, supuestamente pastores, ¿verdad?, que explotan a la gente constantemente. Lo que están siempre pidiendo es dinero, ¿verdad? Voy a comenzar en el capítulo 1, comenzando en el versículo 18 para recordar lo que leímos la semana pasada. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 18 dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pedro está diciendo, estuvimos con el Señor en el monte de la resurrección. Transfiguración, sí, gracias. En el monte de la transfiguración. Y recuerdan, aparecieron con él Moisés y Elías. Y de pronto el Señor Jesús se transformó brillante, más brillante que la luz del sol a mediodía. Y Juan y Pedro no sabían qué decir, qué hacer. Y dijo, bueno, vamos haciendo 3 enramadas, 3 chozas, 3 casitas, una para cada uno de ellos, ¿verdad? Y el Padre les dijo, aclarándole, no están en el mismo nivel. Ellos fueron hombres como nosotros. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios. Y le dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A ningún otro jamás el Padre ha llamado mi Hijo como su Hijo unigénito, sino Jesús. Bueno, luego dice enseguida en el versículo 19, tenemos también la palabra profética, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Lo que está diciendo aquí, tenemos también la palabra profética más segura. Imagínense, más segura, aún que lo que vieron en el monte santo, cuando vieron a Jesús transfigurado y los 2 profetas del Antiguo Testamento junto con Jesús, dijo, todavía la palabra de Dios es más segura que lo que experimentamos con nuestros sentidos humanos. La palabra de Dios es más sólida, más auténtica, más poderosa y es inerrante, que no tiene ningún error. La palabra de Dios. Y luego dice que es como cuando como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuántos recuerdan? Bueno, si crecieron en la ciudad no veían el lucero, ¿verdad? Pero en el rancho sí. Aparecía la primera estrella de la mañana, la más brillante de la mañana, ese era el lucero. Y a esa hora nos levantaba mi papá para ir a trabajar, a juntar las vacas, a ordeñar y a trabajar en el campo. Era el lucero de la mañana.
A mí no me gustaba porque amanecía muy pronto, sale muy pronto. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nadie puede decir yo soy el único o soy el primero en descubrir lo que dice la Biblia. No, no es de ninguno y no es que alguien quiera profetizar a su propia opinión. Ni decir esto es lo que dice, sino va con lo que todos conocemos. Cada versículo de la Biblia se explica en otro lugar de la Biblia, en otro libro. Así es de que nunca debemos de usar un pasaje que está difícil para contradecir otro pasaje más claro en la Escritura. La Escritura nos revela lo que dice la Escritura. Así es que vamos a llegar ahí luego. Dice, versículo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que les reveló la palabra. Quiere decir como que Dios sopló su palabra. El Espíritu Santo la reveló a los profetas, a los apóstoles, qué es lo que tenían que escribir. Pero no es increíble como Dios, no necesitando a ninguno de nosotros. Dios no nos necesita a nosotros, ni necesitaba a los autores del Antiguo Testamento ni del Nuevo. Él podía usar un ángel. Él podía simplemente dictar su palabra, pero inspiraba el Espíritu Santo a los escritores a escribir lo que Él ponía en sus corazones, y ellos usaban su propio estilo, su propia personalidad y sus propias palabras. Pero era exactamente el mensaje que Dios les inspiraba a escribir. Ahora en el capítulo 2 viene una advertencia de Pedro, miren. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hubo también profetas en el pueblo. Quiere decir que esto ha empezado desde el principio. ¿Quién es el imitador más grande? Satanás. El imitador más grande. El falsificador. ¿Recuerdan cuando le dijo a Eva en el capítulo 3 de Génesis? ¿En verdad dijo Dios que no pueden comer de este árbol? ¿De ningún árbol? ¿Se dan cuenta? Inmediatamente puso la duda en el corazón de Eva para engañarla y agregarle a la palabra, torcer la palabra, y de ahí vienen miles a través de los años de falsos profetas, de falsos maestros, y abundan. Estaba buscando ayer que estaba estudiando, estaba viendo los nombres de los pastores falsos, estafadores, perdón, que hay en nuestros días. ¿Quieren conocerlos? ¿Quiénes son? Bueno, algunos no dan el nombre, pero vi el video de todos los pastores que menciona aquí. El primero, Cash Luna. Perdón, me ando recuperando de esta gripa. Cash Luna. Hay otro que le llaman el pastor resucitador. Resucitador. Enseñan el video, tienen un ataúd en la iglesia y el pastor viene y empieza a gritar y ordenar que se levante el cuerpo, y de pronto el hombre se levanta y se sienta. Todo el mundo está maravillado, lo acaba de resucitar. El hombre no tiene el poder de resucitar ni sus sueños, nada. En otros lugares de un video también tienen gente que está ya en silla de ruedas, llegan, se sientan y luego entran al estrado en la silla de ruedas, alguien los trae, los empuja y el pastor empieza a orar y soplar sobre ellos y se levantan. Pero lo que no ven que antes de que la gente viera, llegaron y se sentaron en las sillas.
Eso lo ven. Y tienen miles de gente en la iglesia. Hay otro que le llaman el Chapulín Colorado. ¿Por qué? Porque trae un martillote así, el chipote chillón, y le anda pegando a la gente se desmaya. Pero no por el golpe, espiritualmente. Se desmayaron de la impresión. Puro cuento, puro. Hay otro que le llaman el pastor del machete, porque anda con un machete por el estrado ahí y al rato todos andan imitando también. Otro también le llaman Michael Jackson, porque anda bailando en el estrado, en el escenario. Bueno, hay tantos. Yo creo que ahí mejor le paro. Hay tantos que están engañando a la gente. Y una de las cosas que siempre se van a dar cuenta, una de las cosas principales que hacen es pedir dinero. Pedir dinero. Y lo que sucede cuando la gente ya se está acostumbrando a lo que este pastor hace, la gente se empieza a ir. Porque ya es lo mismo de siempre. Entonces sale con algo más motivador, más llamativo, más extraordinario, y la gente vuelve para ver los nuevos milagros que están sucediendo. Pero lo que no hacen es enseñar la palabra de Dios, porque si enseñan la palabra de Dios va a descubrirlos que son chantajistas, que son mentirosos, que son embusteros. Y es lo que Pedro está enseñándole a la gente. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, no lo dicen abiertamente, que están estafando y engañando a la gente. Usan mucho parte de la verdad, pero agregan las mentiras también. Les pregunto, si tuvieran mucha sed, y alguien le ofrece un vaso de agua, dice, me estoy muriendo de sed. Mira, te ofrezco un vaso de agua. Ah, gracias. Nada más quiero decirte que tiene el 10% de cianuro. ¿Cuánto se lo tomarían? No. Ninguno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los va a matar. Poco a poco los va a matar. Como una mujer que vi que quería matar a su marido, que todos los días le ponía poquito ese antifreeze. Oh, my goodness. ¿Cómo se llama en español? Yo no me acuerdo el antifreeze, lo que le pone uno al radiador para que no se caliente el carro. Anticongelante. Anticongelante, ese, gracias. Todos los días le ponía poquito. Y el pobre no se sanaba, estaba siempre enfermo y le iba agregando hasta que ya lo estaban matando y descubrieron que era lo que tenía, lo que le estaba dando. Poco a poquito, así es la falsa doctrina también. La falsa doctrina poco a poco va alejando a la gente del camino. Por eso enseñan herejías encubiertamente, no lo dicen abiertamente. Te voy a engañar y te voy a robar tu dinero, te voy a estafar. ¿Cuántos seguirían yendo a esa iglesia? Ninguno, ¿verdad? Pero lo hacen poco a poco. Una de las cosas que dicen, el Señor me dijo, había un pastor que se llama Oral Roberts, aquí en Estados Unidos, Oral Roberts. Tenía una iglesia grandísima, un ministerio, tenía una escuela, tenía hasta un hospital. Universidad. Una universidad. Y dijo, el Señor me dijo que si no junto $8 millones para el centro médico me va a matar. Y empezó a pedir dinero, la gente empezó a dar. Y ya solamente juntó $1,5 millones. Pero un día antes, un hombre muy rico de Texas le dio $7,5 millones. Hasta le sobró al final. Pero ¿saben qué? Estaba engañando a la gente. Estaba engañando a la gente porque al poco tiempo murió de todas maneras. La gente usa a Dios, usa el Evangelio para engañar a la gente. Y por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es el enfoque en la iglesia? Necesitamos alfombra nueva, sillas nuevas, un edificio más grande, cuando no hay necesidad. Lo que ustedes aportan a la iglesia se usa para el ministerio de la iglesia. Apoyamos varios ministerios en el mundo, como esta de las cajas de Navidad.
van a diferentes países pobres a llevar regalos a los niños para su Navidad. Es la bolsa del alfarero, ¿cómo se llama? Samaritan's Purse. El bolso del alfarero. Un misionero que apoyamos en Perú, apoyamos también el Way Station aquí, el centro de embarazo, el centro de ambulancias. ¿Por qué? Porque es el dinero del Señor y se usa para las obras del Señor. Para la obra del Señor. Y por eso dice que van a venir encubiertamente trayendo herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los resucitó, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Van a hasta negar al Señor. Dice, muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Luego terminan blasfemando la palabra de Dios. Porque ellos están enseñando sus falsas doctrinas. Y sobre esto nos advirtieron varios en la Biblia. Por ejemplo, Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 20, si gustan ir conmigo ahí, Pablo se estaba despidiendo de los hermanos cristianos cuando Pablo salió a Mileto. Iba en camino a Roma, realmente, primero a Jerusalén y después a Roma. Y se estaba despidiendo de ellos. Y esto es lo que les dice. Por tanto, yo estoy en el versículo 26 del capítulo 20 de Hechos. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Ven lo que enseñaba Pablo? El consejo de Dios, la Biblia. Toda la palabra de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y ustedes son líderes en la iglesia, son pastores, obispos, son siervos del Señor. Dice que Dios los ha puesto para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Van a explotar, van a robar a la iglesia. Y de vosotros mismos, miren, de la iglesia, de la misma iglesia se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Cuánto los amaba el Señor? Cuando los amaba Pablo, estaba hasta llorando sabiendo lo que iba a suceder. Iban a ser engañados, iban a ser robados, y por eso los está advirtiendo. A su discípulo Timoteo, en Timoteo, 1 de Timoteo 4, Pablo ahora advierte a su discípulo que está preparando. Le escriben en la primera carta de Timoteo, le escribe a su discípulo diciéndole, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos habrá apostatarán de la fe, quiere decir que la van a abandonar, se van a ir de la iglesia, se van a enfadar y van a ser engañados y van a dejar la iglesia, dice, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos. ¿Saben lo que sucede? Hay iglesias donde los pastores controlan a la gente a tal grado que les dicen dónde pueden trabajar, con quién se pueden casar, qué casa o carro pueden comprar. Él prácticamente tiene el control de todos. Y la gente les obedece. La gente les obedece. Aquí había uno que se llamaba Jim Jones. Había uno que tenía una iglesia aquí en Estados Unidos, Jim Jones. Grande, mucha gente lo seguía.
Se los llevó a la Guyana, por allá, por Centroamérica, y los obligó a tomar el Kool-Aid, pero estaba envenenado y mató cientos de personas. Y los que quisieron huir los mataron a balazos. Tenía tanto control que prácticamente los controló absolutamente. Y la gente lo seguía, la gente le obedecía. ¿Saben por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Si no estudia uno la Biblia, lo pueden a uno engañar. Por ejemplo, llegan y les dicen, les tocan el sábado en la mañana a la puerta, y ya saben quién son. Y les dicen que su alma, cuando mueran, su alma va a dormir. Su alma va a dormir. Otros vienen y les dicen que Jesús es el arcángel Miguel, que es una creación de Dios, que Jesús no es Dios. Jesús no es el Hijo de Dios, es una creación de Dios. Y la gente lo cree. ¿Por qué? Porque no conocen la Biblia. Por eso los engañan, por eso es tan importante enseñar y estudiar toda la Biblia. Pero recuerden lo que les leí en el capítulo 20 de Hechos. No he dejado de enseñarles todo el consejo de Dios, les dice Pablo. He sido fiel en enseñarles. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque estuvo ahí por 3 años. Y en 3 años les enseñó todo lo que era el Antiguo Testamento y lo que estaban todavía escribiendo del Nuevo Testamento. Por eso es tan importante enseñar toda la Biblia. El mismo Señor Jesús, bueno, en 2 de Timoteo 4:3, antes de llegar allá. 2 de Timoteo 4:3 y 4 dice la palabra de Dios. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán o aguantarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, fíjense bien en esta frase, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esto quiere decir, perdón, no van a aguantar la sana doctrina, no sufrirán, no van a aguantar la sana doctrina. Y se van a amontonar falsos maestros, falsos pastores, que les van a hacer cosquillas en las orejas, les van a decir todo lo que les gusta oír. No van a hablar del pecado, no van a hablar de arrepentimiento, no van a hablar del infierno, no van a hablar que un día van a comparecer ante Dios a dar cuentas. Les dicen todo lo que quieren oír. ¿A quién no le gusta que le digan eso, verdad? Todos nos gusta que nos den por nuestro lado y que digan, oye, qué bien te ves, has estado perdiendo peso, ¿verdad? Oye, le empiezan a dar uno por su lado y uno empieza a sentirse bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le agrada a uno que le hablen bien de uno. Y es lo que hacen estos falsos maestros, falsos pastores. Le dicen, el Señor te quiere bendecir. La pobreza no es de Dios. Es un pecado. Es algo que no pertenece en tu vida. Y Dios quiere que seas rico, que seas sano, que seas feliz. Le dicen todo lo que le gusta oír. Pero tienes que sembrar la semilla de fe. Semilla de fe es que tienes que mandar dinero. Y entre más des, más vas a obtener. Entre más grande sea tu ofrenda, más grande va a ser el milagro. Pero si no sucede lo que pediste, es que no tienes suficiente fe. La culpa es tuya, no mía. Yo te engañé, te robé y el milagro no se consumó, no sucedió. Y no me puedes venir y decir, viene y me dice, oiga, pastor, hijo, ¿sabe que lo que me prometió no era cierto? No obtuve el milagro, la bendición que pedía, por la que oré. Y yo voy a decir, la culpa no es mía, la culpa es tuya. Porque no tienes fe, no tienes suficiente fe, o no dices suficiente dinero también. Y como dice Cash Luna, entre más grande el milagro, más grande el cheque. Que nunca vayas a la iglesia sin tu Biblia y sin tu chequera. Puedes dejar la Biblia en la casa, pero no la chequera,
Entonces les dicen lo que quieren oír, los están robando. Y si no sucede lo que les prometieron, la culpa siempre es de la víctima. Siempre es de la víctima. Por eso le dice Pablo a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán con maestros conforme a sus propias concupiscencias, son pecados carnales, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a las historias. Muchas veces a la gente le gustan las historias, ¿verdad? A todo el mundo le gustan las historias. Entonces, lo que les dan, en lugar de enseñarles la palabra de Dios, les cuentan historias. Y la gente contenta. Y la gente contenta porque es a lo que se ha acostumbrado. ¿Se dan cuenta? ¿Saben cuántos días se necesita uno hacer una cosa para que se haga una costumbre? 21 días. Lo hace repetidamente todos los días. En 3 semanas ya lo hace automáticamente sin pensar. Y eso es lo que sucede cuando oyen fábulas, oyen historias, no oyen la palabra de Dios. Entonces la gente se acostumbra a eso. Y ya no extrañan la verdad, porque ya se acostumbraron a las fábulas. El mismo Señor Jesús advirtió en Mateo 7:15. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y luego dice el versículo 16, por sus frutos los conocerán. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que piden? ¿Cómo viven? Hay un pastor aquí, Kenneth Copeland, americano. Es billonario ya, billonario. ¿Quién se hace billonario con un sueldo normal? No. Tiene una mansión de no sé cuántos, bueno, tiene su propio avión, tiene su propia autopista, tiene alberca, su piscina, una mansión inmensa. Sí, dice que él no viaja en aviones públicos, porque son como un tubo lleno de demonios. Entonces, ¿quién se está administrando? A sí mismo. A sí mismo. Está robando a la gente para enriquecerse a sí mismo. Y les digo, es tan común. Es tan común. No hay nada peor que alguien que hable en el nombre de Dios, engañando a la gente en el nombre de Dios. Habla en el nombre de Dios, pero no enseña la palabra de Dios. Y eso es más bien lo que está haciendo es llevando a la gente a la condenación, porque los está llevando por el camino equivocado. Y tenemos que tener mucho cuidado. Pedro lo dice, el Señor Jesús lo dice, Juan lo dice, Judas lo dice. Todos prácticamente escribieron previniendo a los cristianos de no caer en la mentira de los falsos maestros. Volvamos ahora al capítulo 2 de Pedro. Dice que introducirán doctrinas encubiertamente, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y quiero aclarar esta palabra que dice que el Señor los rescató. Pensaríamos que el Señor los salvó, ¿verdad? Que el Señor los salvó, pero están trayendo doctrinas falsas, herejías, mentiras. Realmente esta palabra y la buena explicación está en Deuteronomio 32, 5 y 6. Les voy a leer y explicar. Dice la palabra de Dios: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, o sea, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Dice, ¿no es
¿No es Él tu Padre que te creó? Dios creó a toda la humanidad, ¿verdad? Pero no todos lo siguen, no todos son cristianos, ¿verdad? Dice la Biblia que de Dios es la tierra y toda su plenitud, pero no todos lo siguen. Inclusive, déjenme decirles algo todavía más profundo, podríamos decir. Dios creó todos los ángeles, ¿verdad? Sin embargo, hubo rebelión en el cielo. Satanás se rebeló contra Jehová, contra Dios. Y una tercera parte de los ángeles siguieron a Satanás. Se dan cuenta que aún los ángeles tenían la oportunidad y la capacidad de elegir servir a Dios o rechazar a Dios, abandonar a Dios. Y una tercera parte, Satanás es tan astuto, tan convincente, tan elocuente, que convenció a una tercera parte de los ángeles a rebelarse contra Dios y se convirtieron en demonios. Y vamos a ver más adelante que dice que muchos están encadenados en una región que se llama Tártaros, que es un lugar según eso, de tormento, de oscuridad, que están en prisiones eternas. Eran tan perversos que Dios los encadenó hasta el día del juicio. No les permite salir de ahí porque no sabemos lo que serían capaces de hacer. Los ángeles mismos en el cielo, hermanos, tuvieron la oportunidad de elegir de servir a Dios o rechazarlo. Y lo rechazaron y se juntaron con Satanás. Así de astuto es el demonio. Y por eso estos falsos maestros traen doctrinas perversas, herejías, y la gente se las come con todo y anzuelo porque no conocen la palabra de Dios. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Le faltó conocimiento. ¿Por qué? Porque no conocían la palabra de Dios. Alguien con habilidad convincente puede venir y decirle, la Biblia dice, y le echa una mentira. Y si uno no conoce la Biblia, uno dice, no, pues sí, suena bien, ¿verdad? Yo creo que tiene razón. ¿Y qué le dicen a los testigos de Jehová cuando vienen a su casa? Queremos darles estudios bíblicos en su casa. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué cómodo! ¡Qué práctico!, ¿verdad? Pero tuercen la Biblia. Tuercen la Biblia. Dice que Jesús no es Dios. Sin embargo, en Juan 1:1, donde dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ellos le pusieron, y el verbo era un Dios, diciendo que no era Dios como Jehová, como el Padre. Entonces, cuando yo le uno que vino y me tocó y me dijo eso, le dije, ustedes son politeístas, tienen más de un Dios. Oh, no. Dije, ¿cómo no? Jehová es Dios, sí. Y aquí dice, y era un Dios. Ya tienen dos. ¿Por qué? Porque niegan la Trinidad. Niegan la Trinidad. Dicen que no hay infierno, que hay aniquilación. El perverso, el rebelde, el que rechaza a Jesucristo, no va al infierno. Solamente desaparece. Y si uno no conoce la Biblia, como son tan convincentes, y llegan ellos de corbata, bien vestidos, las mujeres bien vestidas, elocuentes, los preparan. ¿Saben cómo los preparan? Tienen clases en su iglesia, en el Salón del Reino. Y hagan de cuenta que están en una entrevista. Le dan la pregunta y luego le dan la respuesta y les están enseñando en qué están fallando hasta que los preparan bien, como un vendedor de carros en un taller, en una tienda, ¿cómo le llaman? Un dealer, pero eso es en inglés. ¿Cuál es un concesionario? Un concesionario, ¿verdad? Donde venden carros usados. Los enseñan cómo discutir y cómo convencer al cliente. Pues eso hacen los testigos de Jehová, eso hacen los mormones también. Y convencen a tanta gente que tienen muchos millones de seguidores. ¿Por qué? Porque regularmente llegan a casas donde tienen una Biblia hasta en la mesa, pero no la abren. No la conocen, no conocen la palabra de Dios y por eso los engañan. Y eso es lo que Pedro, Juan, Judas, Jesús y todos los demás nos advierten. Tengan cuidado porque van a venir.
Sigamos, versículo 2 dice, Él los rescató, dice que Él los compró. Es como un amo. En la antigüedad, sobre todo en el tiempo de los romanos, cuando se escribieron estas cartas, había muchos esclavos en Roma. Un hombre rico podía tener 5, 10, 20, 50, 100 esclavos. Y él era el dueño de ellos. Y ellos tenían que darle lealtad a su amo. Eso es lo que él los compró. Le pertenecen. Es lo que se refiere aquí, que él los rescató. Bueno, versículo 2 dice, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, miren por qué lo hacen. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. ¿Saben a dónde van a ir todos esos pastores mentirosos, estafadores? A la perdición. Dice, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Nada más piensen en eso. Estos ángeles que se rebelaron, Dios los tiene arrojados, encadenados en prisiones de oscuridad. Yo no sé, cada quien vive como le gusta, ¿verdad? Hay gente donde yo he ido a casas o conozco donde nunca abren las cortinas o las persianas, siempre las tienen cerradas. Y entra uno y está medio oscuro. Y se sienta uno a platicar con ellos y yo me siento tan incómodo en una casa donde no entra la luz. He estado en casas. Me recuerdo una vez que fui a visitar a alguien de la familia. Llegué y tenían todo cerrado. Pásale, siéntate. Y yo adaptándome a la casi oscuridad. Y lo van a creer que no prendieron la luz. Yo me sentía como en una prisión. Porque yo lo primero que hago en la mañana cuando nos levantamos es abrir las cortinas, abrir las persianas, que entre la luz, prender las luces. A mí me encanta la luz. He estado en lugares de absoluta oscuridad. Fuimos a una cueva en Arizona una vez, ¿verdad? Está en Arizona. Y son como unos, no sé, unos 100 metros, unos 200, más de 200 pies de profundidad. Y lo llevan a un lugar así como este. Y claro, eso lo hacen con todos los turistas. Y de pronto apagan las luces. Y hay una oscuridad. Nunca he experimentado oscuridad como esa. Me ponía la mano aquí. No veía nada. Y de pronto, el guía, el que nos lleva, encendió un cerillo. Un fósforo. Y no era casi nada de luz, pero crean, empezamos a ver las caras de todos. Con la luz de un cerillo. Y cuando venimos, ¿qué es lo que la Biblia es? Una lámpara en nuestros pies. La luz que alumbra nuestro camino. Exacto. Es una lámpara en nuestros pies y la luz que ilumina nuestro camino. ¿Verdad? La palabra de Dios nos abre nos da la luz para conocer a Dios y ver las cosas buenas de Dios. Bueno, estos no los perdonó a los ángeles que pecaron. ¿Y no creen que es increíble que estos ángeles se hayan rebelado contra Dios, el Dios perfecto, santo, bueno, sublime, supremo, generoso? Se rebelaron contra él. Pienso yo, ¿qué les diría a Satanás para convencerlos? Piensen en eso. Primero se rebeló él. Quiere decir que Satanás tenía libre albedrío, porque pudo rebelarse. Dios no lo creó como un robot. ¿Cuántos se acuerdan de los juguetes aquellos que le jalaban con y subía una voz de una grabación? ¡Te quiero mucho! ¡Ay, qué chula te ves ahora! ¡Ay, qué te pasó ahora! No. Tenía una grabación, pero era una repetición, ¿verdad? Lo mismo. Dios no nos creó así como un robot o como un muñeco de cuerda.
ni creó a los ángeles como robots o muñecos de cuerda. Les dio libre albedrío y nosotros tenemos libre albedrío de rechazarlo o de aceptarlo. Pero tiene consecuencias. Ya vimos lo que le pasó a los ángeles que pecaron, los arrojó a prisiones hasta el día del juicio. Y a todo aquel que sigue a Satanás va a terminar en el mismo lugar que Satanás, en el lago de fuego. Cuando muere inmediatamente va al infierno. El infierno es un lugar de tormento provisional. Porque un día al final del milenio, aún el infierno va a ser arrojado al lago de fuego que es eterno. Lo último que va a ser arrojado, ¿qué va a ser? La muerte. Ya no habrá más muerte después de eso. Amén. Pero todos los que se aliaron con Satanás, rechazaron a Cristo, lo despreciaron, como dicen en Hebreos, pisotearon la sangre de Cristo y ya no hay más sacrificio que se puede ofrecer por ellos. Él ya lo dio todo, ya lo hizo todo, ya entregó todo. Ahora dice, ahora ¿qué vas a hacer con lo que te he ofrecido? Quiero hacerte un intercambio. Tú estás muerto en delitos y pecados. Todos tus pecados están contra ti en una cuenta. Yo morí en la cruz para pagar por todos esos pecados y ofrecerte mi gracia, mi perdón, mi salvación. ¿Cuál recibes? ¿Cuál aceptas? ¿Se dan cuenta que hay mucha gente que prefiere esto? Porque en la carne, en las cosas del mundo, en la tentación. Son los sueños que tengo. Y es lo que hace mucha gente. Desprecia el sacrificio de Cristo. Es un intercambio. Es un intercambio. Podríamos llamarles el intercambio celestial. Él murió en la cruz para darnos la salvación y pagó y sufrió lo que nosotros merecíamos sufrir, para que nosotros podamos disfrutar de lo que Él merece disfrutar, que es estar en la absoluta gloria, la presencia de Dios en el cielo. Y cuánta gente por dinero engañan a la gente, sabiendo lo que están haciendo. No crean que son inocentes, saben lo que están haciendo, porque cuentan fábulas, cuentan cuentos, cuentan mentiras para engañar a la gente y distraerla. ¿Qué es lo que hacen los rateros? El otro día vi un video así bien corto. Está una muchacha sentada en un restaurante sola y pasa otra muchacha y deja caer algo. Y la muchacha que está sentada lo recoge y le dice, oiga, y mientras ella se voltea a darle a la muchacha lo que se le cayó, un hombre viene por detrás y le roba algo de su teléfono, así de rápido, así de rápido. Y así es el enemigo de astuto. Así es el enemigo de astuto. Nos está queriendo distraer para engañarnos, para destruirnos. Lo que tenemos que hacer es entregarle todo al Señor, estudiar su palabra y vivir cada día para Él. Porque ¿saben qué? Todos un día vamos a despedirnos de este mundo. Todos vamos a salir de este mundo. Así es que digo, ahorita hay algo muy popular que le llaman el Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad, también conocido como palabra de fe. Que uno dice lo que quiere y Dios lo tiene que hacer. Porque lo hago con fe. Y si yo lo hago con fe, Dios está obligado a darme lo que le pida. Hagan de cuenta que voy al banco y voy a la máquina de, ¿cómo se llama el banco? Cajero. El cajero es el ATM, pero ¿cómo se dice en español? Cajero automático. Va y pone su tarjeta, pone su clave y sale el dinero. Y mucha gente trata a Dios así, es el cajero automático. Cada que lo necesito voy, pongo mi petición y le digo, esto es lo que quiero. Y Dios me lo tiene que dar. ¿Por qué? Puse la clave. Porque lo hice con fe. No. ¿Recuerdan que la oración del Señor Jesús, cuando estaba en el huerto de Getsemaní? Padre, si es posible, haz que esta copa pase de mí, pero no mi voluntad, sino la tuya. No la mía, la tuya, Señor. ¿Y saben cuál fue la respuesta? No. ¿Saben que Dios dice que no algunas veces? ¿Sí? Hasta su hijo le dijo no. Hasta Jesús, que nunca habían tenido un desacuerdo.
En ese momento el Padre le habrá dicho, no, tienes que ir a la cruz, tienes que morir, porque si no mueres en la cruz por ellos, todos se van al infierno. Tienes que ir a la cruz. Y Jesús dijo, no mi voluntad, sino la tuya. Y así es como debemos de pedir. Todo lo que y podemos pedirle, porque eso nos invita a pedirle. Todo lo que dice la Biblia, que toquemos y se nos abrirá, pidamos y se nos dará, busquemos y ya encontraremos, ¿verdad? Pero todo tenemos que hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Él es el soberano, Él es el que tiene todo. Y entonces tenemos que decir, Señor, como esta es mi petición, esta es mi necesidad, lo pongo a tus pies, que se haga tu voluntad. Y como Dios es un Dios bueno, que dijo Jesús, si ustedes siendo malos saben darle buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial? Ustedes, si tu niño te pide un pan, le vas a dar una piedra, si te pide un pescado, le vas a dar una serpiente. No, es un Dios bueno, pero saben lo que nos conviene y Él lo hace perfecto siempre. Confiemos en Él con todo nuestro corazón. Entreguémosle todo, todos los días de nuestra vida. Y digámosle, Señor, guíame, protégeme de los falsos maestros, protégeme de los engaños, las mentiras de Satanás, porque tiene sus trabajadores y están bien activos. Protégeme, Señor, yo te quiero servir. Y el Señor nos va a dar lo que necesitamos. Amén. Amén. Padre bendito, Dios omnipotente, lo adoramos, lo exaltamos y lo glorificamos, Señor. Le damos gracias por su bendita palabra, por tantas advertencias que hemos leído y más que nos faltaron. Gracias, Señor, que usted está encargado, al cargo de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestras casas, de todo, Señor. Le damos toda la honra y toda la gloria y le pido su bendición sobre cada uno de mis hermanos y que sane a los que están enfermos. Usted conoce sus necesidades. Atiéndalos de acuerdo a su perfecta voluntad. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.